Buenos días. Hoy comenzamos un nuevo ciclo que tiene como tema las alteraciones de la temperatura en el cuerpo humano. Pero para comprender estas alteraciones tenemos que conocer los aspectos más importantes de la regulación de la temperatura, tenemos que conocer algunas otras cosas de la temperatura. La temperatura es una magnitud física, ya hablaremos de eso. ¿Qué es la temperatura? Bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como magnitud física que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos o del ambiente. La RAE es siempre un poquito así, bueno, como es lógico, muy formal, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la física, el concepto que tiene la física de temperatura, porque la RAE misma dice que es una magnitud física y la física dice magnitud escalar. De luego está hablando la física, ¿no? Magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas en una masa gaseosa, líquida o sólida. Complicada la física, ¿no? Bueno, vamos a aclarar un poquito esto, ¿no? Magnitud escalar, ¿qué significa? Significa que la temperatura es medible con una escala, correcto. Y movimiento cinético de las partículas quiere decir que lo que medimos es el movimiento de partículas. Y como partículas se entienden todas aquellas que componen la materia, o sea, átomos, iones, moléculas, etc. Que estamos midiendo el movimiento de estas partículas cuando medimos la temperatura. Y entonces, bueno, movimiento, calor, parece un poco así raro, ¿no es verdad? Porque no estamos pensando en términos físicos. El movimiento puede producirse en cualquier estado de la materia, sea gaseoso, líquido o sólido. Y el movimiento de las partículas se expresa como calor. ¿Y qué relación tiene movimiento con calor? Son formas de energía. Y la energía cinética, o sea, el movimiento de las partículas, se expresa como calor. Eso es el calor. ¿Y la temperatura qué es? Bueno, de forma simple podemos decir que la temperatura es la medición del calor desprendido por cualquier cuerpo en cualquier estado, siempre que esta medición se realice con una escala graduada. Tenemos que medir con una escala capaz de medir la temperatura y de comparar diferentes grados de temperatura. Tiene que ser una escala con grados. La temperatura es el calor medido. Y el calor es una forma de energía. Una de las tantas formas de energía. Recuerden, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿verdad? Bueno, pues la energía cinética de movimiento de las partículas se transforma en calor y el calor es lo que medimos y lo medimos como una escala y esta escala entonces al medirlo con una escala se convierte en una magnitud escalar y esa es la temperatura. Menos complicado, pero bueno, espero que se haya entendido, ¿no? La temperatura varía de acuerdo con la cantidad de calor irradiado por los objetos, sean estos objetos seres vivos o no sean estos objetos seres vivos. La temperatura de los seres vivos se especifica con el nombre de temperatura corporal, porque es temperatura del cuerpo. Y lo que nos interesa en este ciclo es la temperatura corporal, pero en el ser humano. O sea, la temperatura corporal del ser humano. Pero antes tenemos que revisar algunos aspectos principales de la temperatura corporal en animales, incluyendo al hombre, porque nosotros somos animales. A veces no queremos ser animales, pero somos animales. Y hay quien dice también que el hombre puede imitar a algunos animales. Bueno, Martí decía, el hombre que al buey sin pena imita, buey vuelve a ser. Y en apagado bruto, la escala universal de nuevo empieza. Y es realidad. Pero el vivo que va a vivir no tuvo miedo, dijo Martí también, se oye que un paso más sube una sombra. No tengan miedo de vivir, hay que vivir. De acuerdo con la regulación de la temperatura corporal, existen dos grupos de animales. En primer lugar, tenemos los animales poiquilotermos. Poiquilotermos. ¿Qué quiere decir esto? Que su temperatura varía de acuerdo con la temperatura del medio ambiente. También son los llamados animales de sangre fría. Ellos, cuando el medio ambiente es más frío, pues están más fríos, pierden temperatura, el ambiente es más caluroso, pues entonces ellos adquieren más calor. Algunos de estos animales pasan el invierno escondidos en un lugar que está en contacto con la tierra. ¿Para qué? Para preservar su calor corporal. Y entonces también cuando salen y hace un poco de fresco todavía, bueno, pues buscan una piedra que esté caliente y se colocan sobre ella. ¿Para qué? Para conservar su calor corporal. Porque ellos no son capaces de regularlo por ellos mismos. No tienen mecanismos para esto. Por eso se les llama animales de sangre fría y realmente debería llamarse animales de sangre variable, temperatura variable en la sangre, porque es lo que son realmente. Bueno, están los animales homotermos, homo igual termotemperatura, que mantienen su temperatura dentro de los límites específicos independientemente de la temperatura del medio ambiente en que se encuentren. Son los llamados animales de sangre caliente
y entre los animales de sangre caliente estamos nosotros, los seres humanos. Se conoce con el nombre de termogénesis la captación de calor por parte del organismo, ya sea producido por sí mismo o ya sea del medio ambiente que le rodea. Termo quiere decir temperatura, génesis, producción. En este caso puede ser producción, captación del medio ambiente. Y se conoce como termolisis a la pérdida de calor. Termo, temperatura, lisis, destrucción o pérdida. Bueno, en animales de sangre caliente, los homotermos como nosotros, cuando hay un desbalance entre la temperatura que se genera o se capta del medio ambiente y la temperatura que se pierde, que se disipa, entonces se alteran los valores de temperatura normal y entran en funcionamiento una serie de mecanismos reguladores que tienen como función mantener la temperatura constante dentro de ciertos límites, no es absolutamente constante, pero constante dentro de ciertos límites. En caso de un desequilibrio como estos que estábamos mencionando, entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Mecanismos de los que vamos a hablar, no hay problema. Existe otra clasificación, y esto forma parte de los mecanismos ya, en los organismos que regulan la temperatura, regulando su producción de calor, son los llamados organismos endotermos, adentro, termotemperatura, y los organismos que regulan su temperatura corporal, captando más temperatura del medio ambiente, son los ectotermos. Nosotros somos animales homotermos, es decir, tenemos una temperatura estable, y somos animales endotermos porque los mecanismos para regular el calor fundamentalmente son propios de nuestro cuerpo, no dependen de los factores externos. Bien, el cuerpo humano se considera, en el cuerpo humano que existen dos compartimentos, un compartimento interno que está formado por las vísceras que están dentro de las cavidades torácica y abdominal y la cabeza, y un compartimento externo que es el encargado de disipar calor al entorno y que incluye la piel, las extremidades, los músculos, etc. Toda esa parte ahí, ¿no? El equilibrio entre la producción y la pérdida de calor se conoce como balance calórico o flujo calórico. Es el equilibrio entre el calor que se genera o se adquiere, el calor que se pierde. Ahí tienen que estar los dos en un equilibrio, tienen que ser más o menos la misma cantidad siempre, ¿eh? Y la regulación se establece por varios tipos de mecanismos. Uno de ellos, que este es propio del ser humano, es los mecanismos conductuales. ¿Qué quiere decir esto? La conducta. Cuando hace frío, nadie se le ocurre salir con un pullover. Digo, por lo general a la gente no se le ocurre salir con un pullover, con una camiseta ligera. Hace frío, hay que ponerse un abrigo, hay que colocarse una bufanda, hay que ponerse gorro si hace mucho frío, hay que utilizar botas o zapatos bien protegidos, ¿no? Y si hace calor, pues a nadie se le ocurre salir así también. Entonces usted sale vestido con bufanda, con gorro, con guantes en medio del verano caliente, digamos por ejemplo 36 grados, 37 grados, y todo el mundo lo mira y dice, ¿este qué le pasa? Estará enfermo, porque es lo normal que nadie salga así. Esa es la conducta de las personas ante la temperatura externa y es muy importante. Pero existen también mecanismos internos y estos mecanismos internos son básicamente tres, vamos a seguir hablando después. Sudoración, tiritación y la regulación del vasoespasmo y la vasodilatación. La temperatura corporal en seres humanos varía mucho según varios factores. Por ejemplo, no es la misma temperatura la de una persona de sexo femenino que una persona de sexo masculino a la misma edad. La edad no es la misma temperatura de una persona más joven que de una más anciana. La actividad física realizada, a qué hora del día medimos la temperatura, qué alimentos y cuándo los consumimos, cuál es la fase del ciclo menstrual en que se encuentra la mujer, si es una mujer la que estamos midiendo. Pero en general se considera que la temperatura normal del cuerpo humano medida en la boca oscila entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. Hay dos grandes escalas. Hay más escalas para medir temperatura, pero las dos que se utilizan son la centígrada y la Fahrenheit. Grados Celsius también le llaman la centígrada, pero bueno, centígrados se aviene más porque tiene una medición de 100 grados a partir del momento de la ebullición a partir del momento desde la ebullición del agua hasta el momento de que el agua se congela. Es una escala que se dividió en 100 partes. Bien, si lo medimos en grados Celsius en la boca, y después voy a decir por qué es importante medirlo en cavidades, porque, bueno, puedo decir ya desde ahora, aunque lo repita después, porque las cavidades mantienen el calor interno. No es como la piel, que la piel si está en contacto con aire más frío, pues entonces se enfría, está en contacto con aire más caliente, bueno, pues se calienta. Y así, la temperatura de medida en la boca es más exacta. Se considera que en el ser humano es aproximadamente entre 36,5 a 37,5. Media, 37 grados. Eso es condiciones basales, etc.
Y esto en grados Fahrenheit es entre 97,7 y 99,9 grados Fahrenheit. En promedio, 37 grados centígrados o 98,6 grados Fahrenheit. Un grado centígrado por encima, un grado centígrado por abajo, 1,8 grados Fahrenheit por encima, 1,8 grados Fahrenheit por abajo. Estos valores, ¿cómo se consiguen? Por medio de la termorregulación. En condiciones de reposo, la producción de calor del organismo humano depende de la actividad metabólica del cerebro, los órganos situados en los dos grandes compartimientos. Usted está en reposo, entonces la actividad que tenga su cerebro, la actividad que tenga su corazón, sus pulmones, sus intestinos, es lo que genera calor. Actividad de todos estos órganos: hígado, riñones, intestino, cerebro, pulmones, corazón. Esa es la gran generación de calor en condiciones de reposo. La temperatura de nuestro cuerpo tiene una relación estrecha con el funcionamiento de nuestras células. Recuerden, somos células, somos un grupo de células, una gran agrupación de células, una agrupación de células muy coordinada y muy, digamos, hábil en muchos aspectos. Tiene que ver, por tanto, con el funcionamiento de la célula, con los procesos metabólicos tanto dentro de la célula como fuera de la célula también, con la estabilidad de las proteínas del cuerpo, con la actividad de defensa de nuestro sistema inmune, porque cuando nuestro sistema inmune se activa, aumenta la temperatura. Fíjense todo lo que tenemos ahí para tener en cuenta. Pero todos estos procesos funcionan de forma óptima a una temperatura determinada. Si nos vamos por encima o por debajo de esta temperatura, ya no funciona igual. El funcionamiento tiene diferencia. Y la estabilidad de todos los procesos fisiológicos depende, entre otros factores, de la temperatura a que se ejecuten. No funciona igual una célula a una temperatura que a otra. No funciona bien el cerebro a una temperatura que a otra. Y no funciona bien ningún órgano del cuerpo a temperaturas que varíen considerablemente. Por eso es importante mantener la estabilidad térmica del organismo. También, cuando hay una exposición a temperaturas muy elevadas, las proteínas nuestras se descomponen. Y esto es evidente, por ejemplo, cocina carne. Cuando usted cocina carne, usted a veces cocina carne a fuego lento. Y cuando termina, la proteína de la carne se descompuso. ¿Por qué fue? Porque fue expuesta a una temperatura no tan alta, pero por un tiempo prolongado. Si usted coge esa misma carne y la mete ahí, y le mete una temperatura muy alta en poco tiempo, también se descomponen las proteínas, se queman. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todas las proteínas, para mantenerse estables, para mantenerse funcionales, para mantenerse de forma adecuada, necesitan estar entre un rango de temperatura adecuado. Y eso también pasa con las proteínas de nuestro cuerpo. Si la temperatura se eleva mucho, hay proteínas que sufren y se descomponen. Si la temperatura es muy baja, también hay proteínas que sufren y también hay proteínas que se descomponen. Y eso también depende del tiempo que estemos expuestos a determinadas temperaturas. De ahí la regulación de la temperatura corporal, óptimo funcionamiento de todos los sistemas de nuestro cuerpo y mantenimiento adecuado de las proteínas de nuestro cuerpo también. Cómo los animales, incluyendo al hombre y sobre todo al hombre, consiguen regular su temperatura en límites adecuados, por medio de un proceso que se llama termorregulación. Temperatura, regulación, obviamente. ¿Cómo se regula la temperatura? Y la termorregulación no es más que la capacidad que tienen los animales. Y entre los animales, nosotros también, que somos animales, vuelvo a decirlo también, los seres humanos somos animales. Bueno, pues la capacidad que tienen los animales para establecer un balance entre la temperatura que se gana y la temperatura que se pierde por el organismo. De forma que este balance permita que la temperatura se mantenga en límites estables. Recuerden, ya lo dije al principio, lo mencioné, que la primera ley de la termodinámica dice: la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y por tanto es necesario transformar energía en calor o transformar calor en energía para el mantenimiento de nuestro cuerpo. Así, en el universo, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, existe la misma cantidad de energía y esta energía pasa de un objeto a otro, se transforma en diferentes formas de energía. Que yo estoy moviendo las manos, pues entonces estoy generando energía mecánica, pero esa energía mecánica genera energía calórica, y entonces mis manos que están moviéndose, pues están produciendo calor. Y el organismo mío está disipando ese calor para que no se acumule. Eso es lógico también, es parte del mecanismo que estamos hablando. Una parte de la energía del mundo que se produce en el mundo se convierte en energía térmica, es calor, y entonces se transmite de un objeto a otro. Usted tiene un objeto frío y un objeto caliente, y entonces usted toma ahora, yo tomo este teléfono que está frío, lo cojo en la mano, el teléfono está frío, mi mano está caliente, y si lo mantengo un rato aquí, pues pasa calor de mis manos al teléfono y el teléfono aumenta su temperatura. Esa es una forma
de perder o ganar calor. Si nos acercamos a un objeto frío, perdemos calor. Si nos acercamos a un objeto caliente, ganamos calor. Cuidado que no esté muy caliente, que se quema, ¿eh? Y ya tengo por aquí una quemadurita hace poco de haberme secado manteca caliente. Y no es agradable, ¿no? Las proteínas de mi mano sufrieron una pequeña lesión, bien circunscrita, gracias a Dios, por suerte. Bien. Para mantener la temperatura es necesario transferir calor fuera del cuerpo en ocasiones. Y si se gana mucha temperatura, o es necesario producir calor si se pierde. El ser humano transfiere calor cuando necesita bajar la temperatura corporal o produce calor, porque es un animal endotermo, cuando necesita aumentar la temperatura corporal. En la piel es un gran disipador de temperatura. En la piel se disipa calor hacia el medio ambiente, hacia el medio que nos rodea, y nos ayuda a mantener la temperatura bien dentro de los límites establecidos. La transferencia de calor de un animal al medio ambiente se realiza por dos mecanismos de intercambio. Vamos a mencionarlo ahora. Primero, la pérdida de calor por evaporización o evaporación. Es la pérdida evaporativa, a veces esto se convierte en un trabalengua casi, ¿eh? Y esto es por la superficie del cuerpo, de la piel y de las mucosas del ser humano. En el ser humano juegan un papel muy importante la respiración y la sudoración. La sudoración puede ser de tipo no percibida, una sudoración leve, que siempre estamos sudando, que ustedes no se dan cuenta, siempre estamos sudando un poquitico, es la llamada respiración insensible, o puede ser la sudoración que sentimos cuando nos corren las gotas de sudor, o sentimos que estamos sudando mucho, sí, que es la perspiración o sudoración que se siente, que se percibe, percibida, y que tiene que ver con el sudor corriendo por nuestra piel. Son los dos tipos de sudoración que tenemos: perspiración insensible, que incluye la mucosa, incluye la pérdida de líquido por los pulmones, incluye la pérdida de líquido por fosas nasales, por la garganta, y la perspiración percibida o sudoración, que tiene que ver con el sudor, ese líquido que nos corre por la piel. La sudoración es la eliminación de líquido por las glándulas sudoríparas, que están situadas en piel y que son de dos tipos. La sudoración percibida, porque el otro es la perspiración insensible o sudoración insensible, también se la llama así, pero es más bonito, más fácil de diferenciar, llamarla perspiración insensible. Es la que tenemos en las mucosas y la que se produce en la piel normalmente sin participación muy activa de las glándulas sudoríparas. Cuando las glándulas sudoríparas comienzan a segregar líquido, bueno, pues entonces sentimos el sudor correr. Y hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Ambas producen agua mayormente y ambas tienen pequeñas cantidades de azúcar, urea y sal. Pero están las glándulas apocrinas. A las glándulas apocrinas tienen una diferencia. Están situadas en axilas y en genitales. Y ellas segregan el mismo líquido que las demás, ¿eh? El mismo líquido agua, un poquitico de urea, un poquitico de azúcar, un poquitico de sodio, el mismo. Pero además de eso, contienen lípidos y contienen proteínas. Y cuando son segregadas, esos lípidos y esas proteínas no tienen olor ninguno, usted huele, no pasa nada. Pero cuidado, cuando pasa un rato, si las proteínas estas y los lípidos estos son atacados por las bacterias de la piel, pues se produce un proceso que en los lípidos se llama enranciamiento. Ustedes han olido seguramente el aceite rancio cuando utilizamos aceite para cocinar, para freír muchas veces, y tiene un olor muy desagradable. Bueno, pues pasa lo mismo. Estas grasas que han salido por el sudor de las glándulas apocrinas se descomponen, se enrancia y aparece ese olor tan característico de algunas personas, de algunas civilizaciones, de algunos grupos étnicos. Incluso nosotros el otro día bromeando decíamos, bueno, el olor a ruso. ¿Por qué? Porque recuerdan que los rusos, decíamos rusos, pero bueno, los soviéticos que iban a Cuba que tenían un olor muy característico. No estábamos acostumbrados a eso, tal vez ellos decían el olor a cubano porque el olor de nosotros es diferente, ¿no? Y nosotros no lo percibíamos. Pero bueno, lo importante que quería decirles aquí es que las glándulas situadas en las axilas y en los genitales, la zona del pubis, pues son diferentes a las glándulas sudoríparas del resto del cuerpo. Y ellas segregan lípidos y segregan grasas. ¿Para qué? Para proteger esas zonas de infecciones externas. Pero cuando hay bacterias, pues estas bacterias se descomponen y dan el olor muy característico, un olor desagradable. Bueno, el segundo proceso, que ya no es ni sudor ni respiración insensible, es el cambio de calor no evaporativo. Y el cambio de calor no evaporativo se produce por tres mecanismos que se suman. Y esos mecanismos se suman para perder calor. Primero de ellos, la radiación térmica. ¿Y qué es la radiación térmica? Es la irradiación de ondas electromagnéticas al medio ambiente. Nuestro cuerpo está irradiando ondas electromagnéticas al medio ambiente y este mecanismo se activa
cuando la temperatura corporal se eleva. Cuando el cuerpo está muy caliente, entonces se activa aún más la radiación térmica, siempre está presente, pero muy bajita, y entonces se producen ondas de disipación al medio ambiente. Y esto se dice que se constituye aproximadamente cuando hay un calor determinado, cuando se produce mucho calor, el 68% de todas las pérdidas de calor corporal. El segundo es la conducción, transferencia de calor por contacto, lo que les decía. Un teléfono está frío, toquen el suyo, está frío, pongan las dos manos, dejen un ratico, cuando dejan un ratico, entonces encuentran que las manos están un poquitico más frías y el teléfono un poquito más caliente. Está sonando, tengo que apagarlo. Y entonces, esto es el calor por conducción. Necesita contacto de un cuerpo con otro. El calor por radiación no necesita contacto. La radiación es al medio ambiente, no es a otro objeto específico. Y nos queda un tercer grupo, que es el grupo donde, bueno, déjenme explicar antes algo. Iba a pasar para explicar antes algo. El calor por radiación se produce por radiación. El calor por convección o conducción, disculpe, por conducción, se produce ¿por qué? Por contacto entre moléculas que se mueven y moléculas que se mueven. Las moléculas de un cuerpo que está más caliente o más frío, las moléculas de otro cuerpo que está menos caliente o menos frío. Y ahí estos movimientos de moléculas generan calor que se transmite del más caliente al más frío. Y el calor transmitido por esta vía varía mucho de acuerdo con la propiedad de transmisión, pero se calcula que si el objeto está en contacto con el aire, pues es el 3%. Y si es agua, pues entonces la transmisión es mucho mayor. O sea, transmitimos más calor cuando estamos en el agua, en el mar, en la playa, en la piscina, que cuando estamos en el medio ambiente, en el aire. En este mecanismo, el flujo de calor se efectúa de acuerdo con el gradiente térmico. Ya lo mencionaba, si un objeto está más frío y otro más caliente, pues va el calor del más caliente al más frío. Y el fundamento físico es transferencia de energía entre moléculas. Convección. El tercero de los tres procesos estos que no son por disipación, o sea, que son no son por pérdida de líquidos, por evaporación, sino que hay mecanismos por evaporación, perspiración insensible y sudoración, y mecanismos que no son por evaporación, que hablamos de radiación, hablamos de conducción y vamos a hablar de convección. ¿Qué es la convección? Es un proceso que ocurre en todo fluido, en cualquier fluido que ustedes tengan, en el aire, en el agua, en lo que sea. El aire, que es el principal, que funciona por convección, cuando se pone en contacto con la piel y se calienta, asciende. Y aire más frío, baja. Y esto hace que se refresque con mayor cantidad, se refresca más la piel. ¿Por qué? Porque el aire frío está circulando, bajando, entrando en contacto con nosotros y que se calentó, se fue. Y entonces la convección permite refrescarnos. Eso es lo que hace cuando hace frío y hay viento, pues la sensación de frío es mayor que si no hay viento. ¿Por qué? Porque el aire más frío nos roba más calor. Si hay calor y no hay aire, no hay viento de ningún tipo, no hay movimiento del aire, pues entonces el aire caliente se queda ahí y entonces sentimos más calor todavía. Esa es la convección. Y esto explica también otra cosa importante, porque un ventilador, a pesar de que está moviendo el aire con la misma temperatura en la habitación, con la misma temperatura entre comillas, refresca. Refresca simplemente porque mueve el aire y está llevando aire más fresco hacia donde hace más calor. Bueno, hemos llegado ya al final del programa bastante extenso, pienso yo, y en el próximo hablaremos de los mecanismos de regulación del calor corporal, la termorregulación, de los cuales ya hoy vimos algunos de los elementos más importantes. Hasta el próximo programa, mis amigos. Bueno, los espero. Hasta luego.